El Señor les bendiga, buenas tardes. Otra oportunidad que tenemos que Dios nos da el día de hoy para estar con ustedes sintonizándonos por medio del Facebook eh, para estudiar otra palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Soy el pastor, Juan Carlos Lara, aquí desde la Iglesia Manantial de Vida para las Naciones. Y pues yo te invito para que le hagas share a este video si lo estás mirando para que otra persona que tú conozcas que esté interesada, ¿verdad? También, como también que le pueda servir esta palabra, pues la puedas compartir con ellos. El título que tenemos el día de hoy, el pecado que no tiene perdón, el cual se llama la blasfemia. Vamos a estar hablando sobre la blasfemia y a ver en qué sentido nos puede ayudar y edificar este estudio con respecto a este pecado del cual Cristo habla. Pero vamos a hacer una oración, vamos a invocar el nombre del Señor para que pues Él nos guíe y su palabra pueda fluir libremente. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta bendición que nos das, Señor eterno. Háblanos, Señor soberano. Háblanos, Dios mío, al grado, Señor eterno, que podamos recibir el día de hoy, Señor, ese consejo, esa dirección, esa palabra que avive, Dios mío, nuestro caminar, que avive nuestro mover, Señor Santo, en esta vida, y podamos tener un mejor entendimiento con respecto al título que tenemos el día de hoy, Señor soberano. Yo te pido, Señor soberano, que tu Espíritu nos guíe y en todo, Señor Santo, podamos entender y recibir el mensaje que tú quieres darnos al 100%. En el nombre de tu Hijo Jesús, mi Dios, te lo pido. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar y como les había dicho, tenemos el título sobre el pecado que no tiene perdón según las palabras de Cristo, el cual es la blasfemia. Voy a estar leyendo un texto bíblico que tenemos por aquí, de donde me va a servir de base para poder pues escudriñar un poco más con respecto a este título. Este se encuentra en San Mateo capítulo 12 y del versículo 22 en adelante comienza esta escritura, que es un texto que se dan las cosas, es una situación, una circunstancia donde se dan las cosas para que Cristo declare a las personas que estaban ahí involucradas, ¿verdad? Sobre este pecado que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Vamos a leer entonces aquí en el capítulo 12, verso 22 en adelante. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Nota eso, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Ahorita quiero hacer un paréntesis aquí de cómo muchas veces nosotros tenemos científicamente nombres sobre cosas que la Biblia les da otra dirección o que les da otro nombre, como por ejemplo nosotros les podemos llamar enfermedades, pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo claramente que digamos en el caso de la enfermedad de lo que es la ceguera y el estar mudo, se habla de un demonio que, en otras palabras, lo que la palabra nos dice es de que las enfermedades no vienen de Dios, las enfermedades vienen de demonios. Y en este caso podemos ver claramente, ¿verdad?, que esta era una incapacidad física la que tenía esta persona, la cual pues no podía ver porque era ciego, y la segunda no podía hablar porque estaba mudo. Entonces, nota eso, nota que se le dice que era una persona endemoniada, que era un espíritu inmundo, un demonio quien lo tenía atado para no poder ni hablar ni ver. Dice, y voy a leer desde el principio, dice, entonces fue traído un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba cuando Cristo le sanaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe
de los demonios. Aquí hay una confrontación inmediatamente que tiene que ver con algún tipo de celos o envidias o corajes, donde se empieza a calumniar a Cristo y a catalogarlo como un endemoniado, y que él le servía pues a Belcebú, en este caso al diablo. Quiero que entendamos una cosa. Más adelantito vamos a ir mirando cómo Cristo comienza a defenderse y cómo de repente salta ese pecado que se menciona aquí, que es la blasfemia. Pero antes de que entremos ahí, yo quiero que entiendas una cosa. Dios es amor. Y Dios es grande en misericordia y en compasión. Dios te ama. Dios no necesita de ninguna fuerza maligna para hacer lo que Él hace, porque Él es todo. Él es bueno, Él es compasivo y Él es misericordioso. Y la razón por la cual también te digo esto es porque precisamente el título que tenemos, el pecado que no es perdonado. Entonces, yo quiero que entiendas que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, antes de que digas, wow, entonces hay un pecado que Dios no perdona. Más adelante vamos a ver en qué consiste ese pecado. Pero lo primero que tienes que entender es eso, de que Dios es amor. Quizá al mundo no le importa que Dios sea amor, al mundo no le importa que Dios tenga misericordia y tenga compasión. Por eso no quiere decir que hay un momento en la vida de cada ser humano donde la prueba o las circunstancias de la vida lo hacen doblarse y buscar a Dios. Y el que lo busca lo encuentra. Y la respuesta de Dios nunca va a ser una respuesta en la cual le dé la espalda a la gente. Dice la Escritura que Él es Dios y que fuera de Él no hay nadie. Todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera, dice. Entonces, esa es una cosa que tienes que entender. Por ningún momento en tu vida, aunque toquemos nuevamente, lo vuelvo a repetir, un pecado que no es perdonado, yo quiero que entiendas en tu vida que Dios te ama y que Él no tiene ningún motivo ni ninguna razón para destruirte ni para condenarte. La condenación final, que es después de esta muerte, para aquellos quienes optan, fíjate lo que te dije, optan por irse al infierno, en ignorancia, porque lo hacen en ignorancia, porque no saben lo que están haciendo. A esas personas Dios las ama y les da la oportunidad una y otra vez, viene y los busca durante toda su vida porque los ama. ¿Por qué? Porque su Hijo pagó ese precio, y el precio que pagó Jesús en la cruz no fue en vano. Dios lo tomó tan en serio tan en serio que el que lo hizo es su propio Hijo, ¿no? Entonces, ¿qué padre da un hijo para que muera por gente mala? Él lo hizo y lo hizo por nosotros. Entonces entiende eso. Dios te ama y sobre todo Dios ama a esas personas que quizá tú en tu cabecita por algún momento pienses que esa gente debe de ser, qué sé yo, muerta o por lo que hizo, o por lo que es, metida en la cárcel, que nunca salga de ahí, como alguna gente lo dice muy fríamente, o que se pudra en la cárcel. Sí, tú puedes pensar o decir todo eso, pero Dios ama a esas personas de la misma forma que te ama a ti. No hay ninguna diferencia para Él. Dice la Escritura, y tendré misericordia de quien tendré misericordia, dice el Señor. Y Dios es misericordioso de todos, incluyendo de aquellos quienes son malos. Bueno, que aunque en realidad todos lo somos. Aquí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, dice la Escritura, hablando de la compasión y la misericordia, dice, porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Sí, como te decía hace rato, puede ser que a ti alguien te vea como la persona peor, o tú puedes ver a alguien como la persona peor, a esa persona, o a ti mismo el Señor te ama
como ama a todos por demás. Dice aquí claramente que las personas no cayeron por la misericordia de Dios. ¿Sabías tú que Dios quiere que todos nosotros, hombres y mujeres de este mundo, todos sean salvos? Todos. Porque cuando Cristo vino a este mundo, vino para todos o por todos. Entonces, entiende eso. Dios es misericordioso. Nuevamente, aunque estamos hablando de un pecado que no tiene perdón, pero más adelante lo vamos a entender. Aquí en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, del 4 al 5, esta otra escritura que también habla de lo que estamos hablando aquí. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Si Dios es misericordioso y Dios nos amó, aunque nosotros hayamos o seamos pecadores, el amor de Él está en pie para todos. Entonces entiende primero ese principio, ¿no? El principio de que Dios te ama, de que Dios no tiene ningún motivo ni ninguna razón para condenarte. Él no busca condenar a nadie. Puede ser que este mensaje lo mire una persona que ha sido rechazada por la sociedad o por los movimientos que puede haber. Puede ser que tú seas un borracho o a lo mejor una persona que tenga muy mal carácter, o que sufras de algún tipo de amargura, o que te sientas también menospreciado porque no eres como los demás o físicamente tienes alguna deficiencia. O puede ser que un pecado te esté dominando en tu vida. Quizás seas un homosexual, una lesbiana. Yo no sé. Yo lo que te voy a decir es muy cierto. Dios te ama. Dios te ama, y lo que Él busca es de que le abras la puerta de tu corazón para que dejes que Él entre en tu vida y crea a Él en ti un nuevo hombre, una nueva mujer con la mente de Cristo. Entonces, no importa quién eres, Dios te ama, y el Señor tiene los brazos abiertos para ti, y no hay razón ni tampoco excusa para que Dios te cierre las puertas. Quizás has hecho cosas horribles en tu vida. Él te sigue amando. Quizás has hecho cosas que para la gente son imperdonables para la gente, pero Dios te sigue amando. Ábrete en tu vida y ven a Él. Entrégate a Él, acércate a Él. Toma la palabra de Dios en el corazón tuyo. Al abrirle tu corazón a Él, deja que Él entre a tu vida, y entonces vas a ver que Dios es amor y que Él puede hacerte feliz. No busques la felicidad en algo o en alguien más. Cristo es suficiente. Dios es suficiente. Él te ama. Ahora bien, también es importante que entiendas una cosa. Que entiendas que ahorita que vamos a hablar de la blasfemia, que tengas discernimiento. Discernimiento para que puedas entender qué es lo que es blasfemar y qué es lo que no es blasfemar. Y ahorita, antes de que vaya más adelante en otros versículos que quiero leerte, me voy a regresar a la escritura donde estaba. Entonces vamos a volver donde estaba. Los fariseos decían: no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido.
¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí él está declarando de que los hijos quienes creerán, ellos echarán fuera los demonios por Dios, no por Belcebú, y entonces van a ser los mismos hijos que van a juzgar aquí a los padres. Pero vamos a seguir adelante. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, Cristo hablando, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Aquí es donde vamos a hablar un poquito más sobre lo que es en sí la blasfemia y cuándo es blasfemia contra el Espíritu Santo y cuándo no lo es. Como por ejemplo, primero quiero que entiendas, blasfemar es rechazar. Blasfemar es no creer y a la vez calumniar, decir que eso no es de ellos. O sea, simplemente es rechazar. En este caso, los fariseos estaban rechazando a Jesús y estaban declarando que Jesús estaba echando los demonios no por Dios, sino por el diablo. Entonces, en cierto sentido, están rechazando lo que él estaba haciendo ante sus ojos. Y eso es blasfemar, rechazar lo que Dios hace. Pero entonces aquí Cristo dice que toda blasfemia y pecado será perdonado cuando uno peca o blasfemia en contra del Hijo o del Padre. Y cuando digo eso, ¿alguna vez tú has rechazado al Señor? ¿Alguna vez has maldecido, te has enojado con el Señor? Tal vez a lo mejor sí. Bueno, Dios es tan bueno y tan misericordioso que te perdona. Pero cuando entramos nosotros a la blasfemia del Espíritu Santo, al rechazar lo que el Espíritu Santo hace, entiende una cosa, y esto es algo que quiero que pongas mucha atención. Dice la Escritura que quien convence al mundo del pecado es el Espíritu Santo. Vale decir que es por medio del Espíritu Santo que uno cree en Cristo, que uno cree en el Padre o en Dios. Por medio del Espíritu Santo es que uno entiende la palabra que Dios nos enseña por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo es que uno recibe la sanidad de los prodigios, los milagros y el poder de Dios. Cristo nunca hizo nada hasta que no fue lleno por el Espíritu Santo el día que fue bautizado por Juan, porque inmediatamente que ascendió del agua, dice la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre él, porque se oyó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre él, y entonces de ahí fue que comenzó su ministerio. Nada se hizo sin el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, blasfemar contra el Padre y contra el Hijo, el Padre y el Hijo lo perdonan, pero contra el Espíritu no. ¿Por qué no lo perdonan? Porque no puedes recibir ese perdón. Porque para que tú seas perdonado, tienes que convencerte de que tú eres un pecador y tienes que tener la convicción de que Dios te perdona por el pecado que cometiste. ¿Y quién hace esa convicción en ti? El Espíritu Santo. Entonces, rechazar al Espíritu Santo es blasfemar. Y entonces no hay salvación para ti. Dios no puede perdonarte porque no te dejas convencer. Dios no puede sanarte porque no crees en la sanidad. Dios no puede salvarte porque tú has rechazado esa salvación. ¿Cómo? Cuando rechazaste al Espíritu Santo, aquel quien te está hablando. Esa es la blasfemia. Y de eso tienes que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que blasfemia contra el Espíritu Santo y probablemente no van a entrar en el reino de los cielos. Hay una salida para que la blasfemia sea perdonada en cierto sentido. ¿Cómo? Dejando de blasfemar, arrepintiéndote. Porque si tú ya blasfemaste contra el Espíritu Santo, eso quiere decir
que el Espíritu va a cesar y ya no te va a buscar. No, si alguna vez juzgaste algo que el Espíritu Santo hizo en tu vida o hizo en la vida de otra persona, arrepiéntete y el perdón de Dios viene. Dios viene sobre tu vida y el Espíritu Santo también viene sobre tu vida. Y entonces comienza una relación espiritual entre tú y Dios a través del Espíritu Santo. Ahora bien, si vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, también hay espíritus inmundos que hacen obras. Y que, aunque algunas veces probablemente hayas escuchado o pensado que el diablo o los espíritus o los demonios no tienen poder, déjame te leo una escritura, porque aquí es donde necesitas tener discernimiento, porque puede ser que tú pienses que estás creyendo en algo que Dios está haciendo y Dios no lo está haciendo. Pienses tú que alguien te está convenciendo, que te está llamando, y pienses que es el Espíritu Santo y a lo mejor no es el Espíritu Santo, sino un demonio con una doctrina torcida, una doctrina mala, que lo que va a hacer es llevarte a la perdición. Déjame te leo unos versículos. Aquí en Corintios capítulo, segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Verso 14, fíjate lo que dice. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso te digo, tienes que tener discernimiento, porque el enemigo puede venir a tu vida como ángel de luz. Y puede ser a través de una persona, porque también se habla de falsos profetas. Aquí en 2 de Tesalonicenses, para retomar, ahorita vuelvo a retomar esta escritura, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice la escritura, versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces, cuando dice inicuo, está hablando de un hombre. Dice que ese inicuo vino por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, si notas aquí, está hablando de que detrás de este, digamos, este profeta falso, de digamos, predicador, si lo quieres poner de esa forma, está el diablo, el famoso anticristo. Y viene, como dice en Apocalipsis, parece que es de Apocalipsis 5 o 6, donde habla de los 4 jinetes. El primer jinete que viene es un jinete de caballo blanco, vestido de blanco. Viene en forma de paz, viene en forma persuasiva, en la cual parece ser que lo que viene es lo correcto. Entiende una cosa, solo hay un camino, una verdad y una vida, y se llama Jesús. Si Jesús está fuera de la ecuación de esa doctrina, de esa enseñanza, de esa exhortación, de esa guianza, de lo que tú quieras nombrarlo, si Jesús no está metido en esa ecuación, entonces es un espíritu de mentira. Y detrás de eso está el diablo. Por eso es que tienes que tener discernimiento. Dice la palabra que uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento. El discernimiento viene por obra del Espíritu Santo, pero también viene a través del aprendizaje y de la enseñanza constante de la palabra de Dios. Que la leas, que te eduques en ella, que te afirmes en ella, que la lleves
a cabo, que la hagas, y con toda oración y súplica y comunión con el Espíritu Santo, pues entonces vivas. Entonces ahí es donde te viene el discernimiento. El Espíritu te da ese discernimiento para poder mirar eso y no caer en una trampa. Ha habido, y el día de hoy hay movimientos dentro digamos, dentro del nombre de la palabra de Dios, o bajo el nombre de la palabra de Dios, que no son de Dios, que son simplemente artimañas y engaños del diablo. Ahorita te lo acabo de leer. Que Dios mismo deja que eso pase. ¿Por qué? Porque la gente quiere sacar de la ecuación a Cristo. No hay otro camino, aunque la gente diga hay más caminos, no hay otra dirección. Mira, yo te puedo hablar de un tema, digamos, de un tema cotidiano. Un tema muy cotidiano, digamos, es el amor en las parejas o sobre las parejas. En mi ecuación, en mis oraciones, en mis declaraciones que yo te voy a enseñar, en todas está metidas Jesús, porque la enseñanza viene de Él. Entonces, cuando yo te estoy enseñando eso, hay otros que también dentro de, digamos, del Facebook o de estos medios hacen lo mismo, pero en la ecuación no meten a Cristo, sino que nada más son ellos. Y como la gente no quiere escuchar ni saber nada de Cristo, entonces yo termino siendo visto por un pequeño grupo de personas o escuchado. Pero aquellos quienes no metieron en la ecuación a Cristo, los miran, puede ser que hasta los miren millones. ¿Por qué? Porque el mundo por naturaleza no quiere escuchar de Jesús. El anticristo precisamente tiene ese nombre. Anticristo es aquella persona que es anti-Jesús y no quiere saber nada de él. Y tienes que tener ese discernimiento. Ese discernimiento para poder entender y ver claramente qué es lo que te puede llevar por otro lado. Discernimiento para que no blasfemes en contra del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Por tanto, voy a volver a repetir esto. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Por eso aquí es donde él te dice el consejo: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto será. Perdón, lo voy a hablar del versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y después le sigue diciendo él a ellos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En otras palabras, si tú mismo declaras en tu vida, en este caso el rechazo o la blasfemia o el no creer en la obra del Espíritu Santo, tú mismo te condenas. Pero si por otra parte tú dices yo creo y esto es de Dios, y tú compruebas por la palabra del Señor que es de Dios porque tienes ese discernimiento, pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo tú no puedes cometer. ¿Por qué? Porque has creído en él. Es bien importante que aprendas entonces a poder discernir estas cosas. El reino de los cielos está aquí. Dios te ama, como te dije hace rato. Dios ha peleado por ti. ¿Cómo? Dando a su propio Hijo para que Él fuese muerto por tus pecados y para que tú tengas vida. Dios te ama. Por ningún momento juzgues la obra de Dios.
Por ningún momento te levantes en contra de un siervo de Dios, de una sierva de Dios. Si no tienes un discernimiento, si el Espíritu Santo no te da ese discernimiento, no te levantes en contra de lo que Dios esté haciendo en la vida de los demás. Una de las cosas por las cuales muchas veces el que blasfemia en contra del Espíritu Santo, blasfemia porque o está molesto, está enojado o tiene envidia. Y empieza a acusar a hermanos o hermanas que su ministerio en el cual ellos están trabajando, que lo que está pasando ahí no es de Dios. Y en realidad no es tanto el detalle con ellos, sino el detalle es con aquel que está haciendo la obra ahí. So, ten cuidado. No blasfemies contra el Espíritu Santo. No lo rechaces. El Espíritu Santo es absoluto. Él se manifiesta conforme a lo que escucha, pero también Él es una persona. Él puede hacer una sanidad extraordinaria, una manifestación extraordinaria. Puede ser que alguien lo tome el Espíritu y lo tenga, lo lleve a un éxtasis, o lo toque y comience a hablar en lenguas humanas o angelicales, o comience a profetizar y declarar palabras que no han sido escuchadas sobre cosas que vendrán. Yo no sé, el Espíritu Santo hace conforme a lo que escucha, a lo que se le da. Por eso debes de tener cuidado en no levantarte en contra de la obra que el Espíritu de Dios hace en estos tiempos. El reino de los cielos está aquí. So, evita la blasfemia. Evita por todo lo ancho y largo en tu vida de no ser una persona que rechace lo que Dios hace. Y sobre todo pide al Espíritu Santo que te dé discernimiento, porque para nuestra desgracia es cierto, hay falsedad, hay mentira, hay engaño, incluso dentro de la misma iglesia. Pero yo no voy a tocar ese tema, no me voy a meter fulano, perengano, porque yo no voy a juzgar a nadie. Yo lo que te pido a ti es de que te edifiques, te adiestres, te alimentes cotidianamente en la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de allá del libro de Josué, que medites en la palabra de noche y de día. Eso quiere decir que cuando estés, digamos, descansando y estés en un momento en el cual estés sentado o acostado, medita en la palabra. Cuando estás trabajando, medita en la palabra que escuchaste. ¿Sí? Mientras más medites, mientras más pienses, más llenura del Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida, y muy difícilmente vas a ser engañado y vas a tener un discernimiento en el cual podrás ver claramente cuándo es el Espíritu de Dios actuando y cuándo es un espíritu de mentira. En este caso de lo que te leí hace rato, ahí en 2 de Corintios y 2 de Tesalonicenses. Para que evites blasfemar y sobre todo para que ayudes a otros y no blasfemen. Esto es algo bien simple. La mejor llave de todo esto es leer la Escritura. Leer la Escritura. Puede uno decir, caray, hombre, uno gasta tanto tiempo aquí, tanto tiempo acá, pero uno no lo gasta en la palabra del Señor y parece que ya es un cuento viejo. Ese mismo consejo, esa misma réplica que se dice constantemente. Pero es que ¿de qué otra forma se te va a decir o se nos va a decir? Haz tiempo en tu vida para leer la Escritura todos los días, para que la medites, para que la pienses, la atesores y tengas un tiempo con Él maravilloso donde Él te pueda revelar cosas extraordinarias. Estamos en tiempos donde hay muchas enseñanzas y unas enseñanzas muy extrañas en este mundo. Dios no quiere que caigas en ellas, para que no termines un día rechazando lo que el Espíritu Santo hace en tu vida y te vayas detrás de una mentira y entonces blasfemes en contra del Espíritu de Dios. Entonces lee la Escritura y por último te digo, lee la Escritura y entonces
vas a tener discernimiento y vas a poder tener esa relación constante con el Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo, y sobre todo tener comunión con el Espíritu. Bueno, no dice sobre todo, ¿verdad? Pero dice, y tener comunión con el Espíritu Santo. Que déjame te lo leo. Que es el último versículo que básicamente te voy a leer. Al final de la carta. Dice, capítulo 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, santos. O sea, esa comunión con el Espíritu Santo, para que nunca, por ningún momento, blasfemes de que las cosas que el Espíritu hace, termines diciendo que no son de Él y termines pensando que son del diablo cuando no lo son. Y por otra parte, que tengas discernimiento para que nunca caigas en la mentira del anticristo, del falso profeta, de la falsa doctrina, de las falsas enseñanzas que el día de hoy están, que vienen y se presentan como personas buenas, que son los únicos de Dios, que son testigos de Dios, y no lo son, no lo son. Ten esa comunión con el Señor, con el Espíritu, para que entonces la blasfemia nunca toque a tu puerta. Bueno, vamos a dar por terminado aquí el estudio. Espero que haya sido de bendición. Que Dios me los bendiga. Pero antes de terminar, ¿qué les parece si hacemos una oración? Para que entonces Dios también traiga sobre nuestras vidas, ¿verdad?, la dirección, no solamente la palabra, sino ahora la presencia y la dirección, para que nunca caigamos en ese pecado. Vamos a orar. Padre, yo te doy gloria, honra y alabanza. Y te pido, Señor soberano, que nos bendigas. Pues gracias te doy, Señor Santo, por este estudio que nos diste. Te pido, Señor Santo, que bendigas, Padre Celestial, a todos aquellos quienes conmigo están en este momento orando. Padre, yo te pido por sus vidas, Señor Santo. Si ha habido en ellos sospecha de blasfemia, Padre, perdónalos en el nombre de Jesús, Señor Santo, por haber rechazado, Señor Santo, o por haber pensado que lo que tú hacías, Espíritu Santo, era del enemigo. Padre, perdónalos, Dios mío soberano, y ven sobre ellos, Padre mío, para que venga la convicción, para que venga, Señor Santo, el alumbramiento, el entendimiento de tu palabra en ellos, porque es el Espíritu Santo quien lo hace, Señor Santo. Bendícelos para que no rechacen a tu Espíritu, Padre, sino para que abran su corazón, y al llegar tu Espíritu venga el entendimiento y la gloria de tu Hijo, quien les dé la salvación que necesitan. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que traigas paz sobre todos, y sobre todo también te pido discernimiento para que al ir caminando en esta fe preciosa que nos has dado, Señor Santo, no caigamos, Dios mío, en enseñanzas de hombres o de demonios que destruyan este caminar precioso que nos has dado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendiga, Señor, a todos aquellos, Señor Santo, que conmigo están en esta hora. Y Padre, también te pido que sanes en esta hora, Señor Santo, esas rodillas, Dios mío, de aquellas personas que en este momento, Señor soberano, está escuchando, Señor. Toca esas rodillas, sánalas, Padre mío. También te pido que sanes la espalda de aquel que ha estado sufriendo por tiempo, Señor, en su trabajo también, Dios mío, y que no puede estar sentado. Padre, tócalo, sánalo en el nombre de Jesús, te pido, Señor. Como te pido, Dios mío, que traigas bendición sobre los tendones y las manos de aquellos quienes por su trabajo que hacen, Dios mío, Señor, se les hinchan, Dios eterno, y batallan principalmente cuando no están trabajando. Padre, tócalos en el nombre de Jesús, que venga tu mano poderosa sobre ellos, Señor Santo, y tu poder, Dios mío, los haga libres. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga. Una bendición haber estado aquí con ustedes, aquí desde Manantial de Vida para las Naciones. Yo te invito que para la próxima semana nos vuelvas a sintonizar aquí alrededor de la misma hora, y que Dios prospere y bendiga tu vida, y con la palabra, con esta intimidad que tenemos a través de la palabra con Él. Y
te conectes con nosotros. Visítanos en la página que es también manantial de vida para las naciones.org, o visítanos también en los domingos que alrededor de la 1 de la tarde, por ahí, 1:15 es cuando el sermón se transmite en vivo. Todos los domingos. También visítanos en el Facebook, en nuestra página de Facebook, donde vas a encontrar devocionales. Hazte amigo de nosotros, manda el request y te vamos a tomar para que te lleguen los devocionales de todos los días, palabra fresca que el Señor tiene para ti y de esperanza, que si la crees te va a bendecir, si crees en cada palabra que se da. Por lo demás, si estás por aquí cerca de nosotros, visítanos. Los servicios los tenemos los domingos al mediodía. Y tenemos otras más cosas que hacemos. El grupo de jóvenes los miércoles a las 7 de la tarde. Tenemos estudio bíblico los martes a las 6 de la tarde. Servicio los viernes a las 6 de la tarde también de adoración. Visítanos, y si tienes alguna oración, alguna petición, escríbela y nosotros estaremos orando. En el nombre de Jesús todo es posible para que te haga libre y seas bendecido. Por lo demás, como dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bye bye.